Tema 3. Signos de puntuación. Sobre la base de lo que afirma Ortega, se puede concluir que los signos de puntuación son ejes articuladores para la redacción. En este sentido, esta parte del cuaderno está elaborado en consulta al Diccionario de la Real Academia Española 1999, y varios autores como López Cano y Odilon Valadez 1996, Walter Fernández 1999, Juan Fuentes 1988, Ortega, Wenceslao 1986 y otros. Refieren que los signos de puntuación orientan al lector respecto a la entonación y las pausas del habla. Son de gran importancia para resolver ambigüedades de sentido, o a la intencionalidad misma del mensaje, que el lenguaje oral resuelve con la entonación. No es lo mismo decir: ya está bien, ya está bien. Ya está bien, ya está bien. O mamá vaca murió. ¿Qué, mamá? Vaca murió. Los signos de puntuación requieren un empleo muy preciso. Si se ponen en el lugar equivocado, las palabras, frases y oraciones dejan de decir lo que el autor quería decir. Cuanto más resalten los signos la estructuración del contenido, tema central, subtema, idea, detalle, más coherente y preciso será el texto. Para la comprensión de un texto es fundamental la aplicación de los signos de puntuación, tal cual dice la Real Academia Española. La puntuación organiza el discurso y sus diferentes elementos y permite evitar la ambigüedad en textos que sin su empleo, podrían tener interpretaciones diferentes. 1999, 55. En concreto, los signos de puntuación se utilizan para estructurar textos, delimitar las oraciones y los párrafos, ordenar las ideas principales y secundarias, eliminar ambigüedades en la escritura. 1. Clasificación de los signos de puntuación. 1.1 El punto. El punto se utiliza para finalizar una frase con sentido completo. Se aplican tres tipos circunstanciales de punto. Se usa el punto seguido separa oraciones dentro de un párrafo, en las que se trata de un mismo tema eje. La mañana era de una serenidad admirable. El lago estaba tenso como un cristal, limpio de nubes el cielo. Se usa el punto y aparte se usa para indicar la finalización de un párrafo, y las ideas que vienen a continuación no están relacionados estrechamente con la idea anterior o porque se va a tomar un nuevo aspecto del mismo tema. Eje, su voz era breve y honda, pero no la notaron los jóvenes, abstraídos como estaban en saborear el dulce apaciguamiento que había caído sobre su espíritu. Bueno, anda al lago a preparar su bolsa. Se usa el punto final, indican que el escrito ha concluido en su totalidad. Otros usos, se usa el punto luego de las abreviaturas e iniciales de nombres propios. Doctor, señora, licenciado. En las cifras que indican los años no se pone punto. Eje, año 2007, número 2.007, ejercicio. Se escriba el punto donde lo requieran las oraciones siguientes. Empiece con mayúscula la palabra que continúa al punto seguido. 1. Se llenó el autobús, nadie llegó tarde. 2. La prueba es demasiado difícil, todos reprobaron. 3. Llora, se siente abatido, nadie le comprende. 4. ¿Qué es la vida? He aquí el problema. 5. El lago estaba tranquilo, caía la noche. 6. Empezó el eclipse, dejamos de cenar. 7. No dejes de comer bien, mañana saldremos de gira. 8. Llegaron todos, la cena empezó, menudearon los comentarios. 9. Los alumnos protestaron, el maestro se disgustó, el director concilió los intereses de todos. 10. Asistí a la ceremonia, noté rostros enfadados. 1.2 La coma señala una pausa en el interior de una oración, la misma que obedece a una necesidad lógica. Manuel, obedece a tus padres. Que, Manuel obedece a tus padres. En la primera, se ordena a Manuel que obedezca a sus padres. En la segunda, Manuel obedece, espontáneamente, y no a sus padres, sino a los de otras personas. Principales usos. La coma separa los componentes de una enumeración, sean estos palabras, grupos de palabras u oraciones. Ahora bien, si el último componente se une al interior mediante las conjunciones y, nio, no se pone coma entre ellos. Ejemplos: Rodrigo es alegre, simpático, estudioso y buena persona. Vendrán personas de Santa Cruz o Tarija. Leo, estudio, analizo y comparo los diferentes textos bíblicos. Compré chocolates, caramelos, galletas y otros confites para la fiesta. Para separar oraciones cortas: salí de vacaciones, visité 3 puertos, descansé demasiado. Antes y después de la palabra empleada para llamar o dirigirse a alguien. Vocativo: oye, tú, ven aquí. Camarero, un café, por favor. Maestros, cumplan con el programa escolar. Para suplir un verbo, los jóvenes escriben en el pizarrón, los niños, en sus cuadernos. Delante de las conjunciones adversativas pero, más, aunque, cuando las cláusulas son breves, escuché hasta el final, aunque de nada sirvió. Toda expresión aclaratoria que va intercalada dentro de una oración debe ir encerrado entre comas. Ejemplos: dejad que los niños vengan a mí, dijo Jesucristo, que de ellos es el reino de los cielos. Las proposiciones subordinadas que preceden a la proposición principal deben ir seguidas de coma. Cuando estudio, no quiero que me interrumpan. La coma separa aposiciones, podría suprimirse sin que cambie el significado de la oración. Significa que las aposiciones deben ir encerradas entre comas. Ejemplos: la señora, que es muy sabia, se mantuvo firme. El estudio,
ha dicho un pensador, abre las puertas de la sabiduría a los alumnos, que estaban en la calle, echaron a correr. Mis hijos, Carmen y Juan, están empando. Tú, que insiste tanto, ahora dices que no estás tan interesado. Madrid, la capital de España, es una gran ciudad. Deben ir encerradas entre comas, expresiones como, es decir, esto es, claro está, sin embargo, con todo, por último, no obstante, etc. José quería todo para sí, esto es, era un hombre egoísta. La coma se pone detrás de adverbios o locuciones adverbiales conjuntivas del tipo, por tanto, por consiguiente, así pues bien, por último, adema, es decir, sin embargo, con todo, no obstante, etc. Ejemplos, ya has jugado mucho, por tanto, debes ponerte a estudiar. He estudiado toda la tarde, sin embargo, he aprendido poco. La coma sirve para separar los decimales de los números enteros. Ejemplos, 50,93,141,98,76. La coma separa cualquier palabra, grupo, etc., que se refiere a contenidos de los que el hablante va a decir algo y que aparecen encabezando una oración. Ejemplos, el chofer mareado, no pudo dominar el camión. El examen de opción múltiple, solo una es la respuesta. Se pone coma delante de las palabras etcétera o de su abreviatura, etcétera, si la oración continúa. Ejemplos, te daré papel, lápiz, etcétera. Si lo necesitas, una coma nunca puede aparecer al principio de un renglón. Tampoco se pone coma allí donde el hablante se para a pensar en lo que va a decir, salvo que la exijan la entonación y la sintaxis. Ejercicios: anote las comas que falten en los siguientes ejemplos. 1. Iremos de viaje, sin embargo no me comprometo por el retorno. 2. Las secretarias comerán a las 2, los obreros a las 3 de la tarde. 3. Al declarar ante el juez cayó en contradicciones. 4. Llegué, nadie me esperaba. 5. Hermano, presta atención. 6. Salieron exentos Pedro, Juan, Antonio, Rosa y Luis. 7. En su plática por tanto tiempo esperado se definieron las tendencias artísticas. 8. Deja los libros en la sala, los discos en mi recámara. 9. Pásame un tenedor, una cuchara, el azúcar y el pan. 10. Quien calla otorga. 1.3 y coma, para indicar una pausa mayor que la coma, pero menor que el punto. La diferencia entre el punto y coma y el punto es que, con aquel la conexión semántica entre los componentes separados es más fuerte que con la conexión semántica entre los componentes separados es más fuerte que con el punto seguido. Se usa el punto y coma para separar oraciones de sentido próximo que forman un mismo periodo: la luna es satélite, la Tierra, planeta. Para separar oraciones cuando le antecede la coma: ayer, examen de física; hoy, de química; mañana, de literatura. Se utiliza delante de los nexos, por consiguiente, sin embargo, por tanto, pues bien, ahora bien, con todo y otra parecidas que exigen coma detrás de ellas. Ejemplos: escuché con cuidado todo lo que se dijo, pero no entendí nada. Está lloviendo demasiado, por tanto, no podremos ir de excursión. Para separar pensamientos opuestos unidos por yuxtaposición. Ejemplos: el trabajo dignifica al hombre, la ociosidad lo desacredita. Unos dicen que están locos, otros opinan que es un genio. Uno van cantado, otros bailando. El trabajo dignifica al hombre, la ociosidad lo desacredita. Ejercicios: anote el punto y coma en los siguientes ejemplos, donde sea necesario. 1. Ganó más ahora, sin embargo, gastó menos. 2. Llega temprano, levántate a las 6 de la mañana. 3. Por la mañana, huevos tibios; por la tarde, huevos revueltos; por la noche, huevos estrellados. 4. Los lunes cine, los martes teatro, los miércoles exposición. 5. Saldré temprano, regresaré pronto. 6. Tiene amplitud de conocimientos pero no tiene agilidad de raciocinio. 7. Usa la crema en la mañana, la loción en la noche. 8. Escribí mucho, platiqué demasiado, no pude dormir. 9. Tómate las medicinas, de seguro que te aliviarás. 10. Quien calla, es olvidado; quien se abstiene, es cogido por la palabra; quien no avanza, retrocede; quien se detiene, es adelantado, anticipado y aplastado. 1.4 Uso de los dos puntos, carita sonriendo, es un signo de puntuación que indica que una pausa similar a la del punto, también con entonación descendente. Se usan en los siguientes casos, después de fórmulas de cortesía que sirven para empezar las cartas, oficios, etc. Ejemplos: señor, estimada mamá, en textos administrativos y jurídicos, cuando se indica, decreta, certifica, fallo, hago saber, suplico, expongo, considerando, por tanto, etc. Que se usa generalmente en documentos de autoridades o funcionarios públicos. En textos jurídicos y administrativos, decretos, sentencias, edictos, bandos, certificados, o instancias se colocan los dos puntos después del verbo escrito con todas sus letras mayúsculas, que presenta el objetivo fundamental del documento. La primera palabra del texto se escribe siempre con inicial mayúscula y el texto forma un párrafo diferente. Real Academia Española, 1999, 65. Certifica que el alumno Jorge León aprobó satisfactoriamente todos los cursos. Por tanto, es justicia que espero alcanzar.
Antes de enunciado que es resumen, consecuencia o aclaración de la expresión anterior, arreglé la casa, preparé el almuerzo, planché la ropa, todo está listo. Resumen parece que han escuchado un ruido conocido, el estallar lejano de un cohete. Aclaración para enunciar una cita literal o textual, en estilo directo, Jesús dijo, venid a mí todos los que están trabajando y cargados, para enunciar o cerrar una enumeración, las figuras geométricas son, cuadrado, triángulo, círculo y rectángulo. Todo en mi vida es extraordinario, mis hijos, mis amigos, mi profesión. Agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas, son las clases de palabras según el acento. Delante de una conclusión. Ejemplo, últimamente comemos demasiado y hacemos poco deporte, no sabemos cuidarnos. Para introducir citas o palabras textuales. Ejemplos, como decía Antonio José de Sucre, aún pediré un premio a la nación, el de no destruir la obra de mi oración. Dice un refrán, al que madruga Dios le ayuda. La ejemplificación puede venir precedida de las expresiones, por ejemplo, a saber, en otras palabras, etc. Ejemplos, existen dificultades en el país, a saber, la inflación, el paro, el bloqueo de caminos, etc. Me gustan los músicos románticos, por ejemplo, Ricardo Rajona, Leodan, Manolo Galván. Ejercicios: coloque los 2 puntos en los siguientes ejemplos, donde corresponda. 1. Sus virtudes son la puntualidad y el orden. 2. Certifico que la paciente Marina Méndez tiene fractura en la clavícula. 3. Solo deseo saber una cosa, la verdad. 4. La estructura del relato se divide en principio, nudo y desenlace. 5. Mi madre me dijo al oído, fíjate en tus amistades. 6. Querido amigo, gracias por las flores. 7. Ayer compramos muchas prendas de vestir, por ejemplo camisas, ropa interior, etc. 8. Querido Jorge Luis, me alegra saber que pronto llegarás. 1.5. Se usan los puntos suspensivos, para representar una pausa inesperada, por duda o inseguridad. Se acostumbra a usar 3. Nunca deben ser más. Al final de una oración incompleta, la cena estuvo lista, pero... En lugar del etcétera, los dígitos son 1, 2, 3, 4. Para expresar temor, duda o sorpresa, olvídalo, no hay remedio. Al principio, al centro o final de una cita textual incompleta, todo mi afecto puse en una ingrata, y ella inconstante me llegó a olvidar. Mariano Melgar, Yarabi. Ejercicios: escriba los puntos suspensivos que deben llevar los siguientes ejemplos. 1. Es increíble, se burló de todos. 2. Las materias del primer semestre son física, matemáticas. 3. Llegué temprano, pero 4. No lo intentes, no tiene caso. 5. Confía en él, aunque. 6. Ve, creo que te conviene. 7. Los invitados son Juan, Andrés, Pablo. 8. Lucharás con denuedo, y al final la muerte. 9. Las notas musicales son do, re, mi, fa diez. Sé lo que se juega, no me arrepiento. 2. Los signos auxiliares de puntuación. 2.1. Se usan los paréntesis. Los paréntesis se usan para encerrar ciertas aclaraciones o incisos que se separan del resto del discurso. Se usan en estos casos, para intercalar algún dato o precisión. Ejemplo, nací en los Yungas, Caranavi, para intercalar observaciones, aclaraciones. Ejemplos, mis convecinos, muchos no asisten a las reuniones de comunidad, protestaron por pagar un recibo extra. Las hojas de coca, destinadas al narcotráfico, señoran incineradas. Delante del paréntesis no se pone coma ni punto y coma ni punto. Sí se ponen cuando van detrás. Se ponen entre paréntesis los puntos suspensivos cuando omitimos o no reproducimos alguna palabra o secuencia de palabras. Volverán las oscuras golondrinas, pero, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas, no volverán. Para aclarar el sentido de una palabra o enunciado o para agregar algún dato. Recibí la cantidad de 900 pesos, $900, por la venta de un terreno. Para encerrar fechas importantes, datos que remiten a alguna obra determinada, capítulos, autor, nacionalidad, etc. Antonio de Nebrija, 1444 a 1522, publicó la primera gramática castellana 1492. Ejercicios: escriba entre paréntesis las palabras que deben quedar encerradas en ellos. 1. El automóvil tiene mucha comodidad, costó demasiado. 2. Hidalgo, héroe nacional, nació en 1753. 3. Dante, poeta renacentista, fue un gran literato y crítico social. 4. Visité la exposición muy concurrida del pintor Toledo. 5. Me acosté tarde como siempre por ver un programa de televisión. 2.2. Se usan las comillas. Hay 2 tipos de comillas, las dobles, y las simples. Lo más aconsejable es emplear las comillas dobles y las simples cuando hay que usar comillas dentro de un texto ya entrecomillado. Para citar títulos de textos, la Ilíada es atribuida a Homero. Para indicar una cita o frase que es copia literal de algún texto, Aristóteles dijo, el hombre es un animal político. Para enfatizar una palabra, en sentido irónico, nunca recibí un ataque caballeroso, como el que acaba de hacerme tan digno contrincante. Para separar palabras de otro idioma, se enredó el cassette, el show estaba muy bueno.
Los luchadores están listos en el ring para destacar nombres propios, sobrenombres, apodos, alias. Ejemplo, en los apodos, el loco ejercicio se escriba las comillas que deben llevar los siguientes ejemplos. 1. Leí, un error descubierto es una verdad ganada. 2. Rubén Darío escribió azul. 3. Basa su poder en la democracia que pregona. 4. Me hicieron esta advertencia, no debes sostener tu demanda. 5. Pensamiento de Víctor Hugo, el mal es una falta de ortografía de Dios. 6. Franklin dijo, lee mucho, pero no muchos libros. 2.3 El guión existe dos tipos de guiones, el guión corto, y el guión largo. Para separar las palabras por sílabas, cuando no tenemos más espacio al final del reglón. Ejemplos, nostalgia, KSA. Sin embargo se recomienda no separar en sílabas las palabras que dan lugar a malas interpretaciones. Ejemplos, cálculo, espectáculo, reputación, etc. Para unir ciertas palabras compuestas. Ejemplo, teórico práctico para juntar los elementos formativos de algunas palabras, el eje Berlín-Roma-Tokio. Para dividir una palabra en sílabas, frecuentar. Cuando se quiere indicar una numeración que supone correlación. Ejemplos. El guión o raya se emplea en los diálogos y sustituyen a los nombres de las personas que hablan. Ejemplos, un hombre va a visitar a un adivino y tío Uzi toca la puerta ¿quién es? Vaya, ¿qué clase de adivino es usted? Y se marcha muy molesto. Ejercicios. Escriba los guiones que falten en los siguientes ejemplos. 1. No bien salió a la calle, cuando se desató el aguacero. 2. La cultura greco-latina es creadora de Occidente. 3. Me agrada su sistema teórico práctico. 4. Señala lo más importante. 5. Por fin, se firmó el convenio obrero patronal. Ejercicios. Anote las rayas que falten en los siguientes ejemplos. 1. Su conferencia grandioso monumento de arte y ciencia. 2. La drogadicción en las escuelas desgraciadamente va en aumento. 3. Juan preguntó, ¿quién me lleva? Susana contestó, yo. 4. ¿Quién? Preguntó asombrado el joven. 5. La modestia bella virtud realza el mérito. 2.4 La diéresis o crema, este signo consiste en dos pequeños puntos que se colocan sobre la U, únicamente en las sílabas g, y, con la finalidad de que se pronuncie la vocal U. Así tenemos, bilingüe, antigüedad, pingüino, lingüística. Ejercicios. Ponga las diéresis que falten en los ejemplos siguientes. 1. Debe tenerse en cuenta la antigüedad para las promociones. 2. Quizá debe reducirse la lingüística que se enseña en el bachillerato. 3. Insiste, quizá puedas arguir algo. 4. Le recomendaron a mi prima un ungüento chino para curar sus reumas. 5. Quiere seguir la carrera de secretaria bilingüe. 2.5 Uso de la barra, diagonal. La barra, diagonal, tiene los siguientes usos. En informática también se utiliza la barra invertida, diagonal inversa, es una variación permitida solo para esta materia y no tiene significado lingüístico. Para señalar el límite de los versos en los textos poéticos reproducidos en línea seguida. En este caso se escribe entre espacios. Por ejemplo, y si después de tantas palabras, diagonal no sobrevive la palabra. Diagonal si después de las alas de los pájaros, diagonal no sobrevive el pájaro parado. Diagonal más valdría, en verdad, diagonal que se lo coman todo y acabemos. César Vallejo, Poemas póstumos. Tiene valor preposicional en expresiones como 120 km por hora, Real Decreto Legislativo 1 diagonal 2000 de 24 de marzo, Salario Bruto 220.000, PTS diagonal mes. En este uso se escribe sin separación alguno de los signos gráficos que une. Colocada entre dos palabras o entre una palabra y un morfema, puede indicar también la existencia de dos o más opciones posibles. En este caso no se escribe entre espacios. Ejemplos, el diagonal los día diagonal S detallado diagonal siglo forma parte de abreviaturas como C diagonal, por calle, C diagonal C, por cuenta corriente, etc. 2.6 El asterisco. Asterisco es un signo en forma de estrella la que se coloca enseguida de una palabra y en parte superior, para indicar que al pie del escrito se hallará una explicación o aclaración referente a esa palabra o párrafo. Con el mismo fin se emplean crucecitas y números, 1, letras, A, etc. El asterisco puede ser simple, doble o triple. Asterisco, 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 se antepone a una palabra o expresión para señalar su incorrección, bien en su uso o bien en su ortografía. Ejemplos, pienso asterisco de que volverá tarde, forma correcta, pienso que volverá tarde, asterisco concreta, forma correcta, croqueta, asterisco a grosso modo, forma correcta, grosso modo. 2.7 Uso de llaves. Las llaves constituyen un signo doble que encierra texto, aunque también se pueden utilizar de forma aislada. En ambos casos, estos signos se utilizan en cuadros sinópticos y esquemas para agrupar opciones diferentes, establecer clasificaciones, desarrollar lo expresado inmediatamente antes o después, etc. 3. Los signos de entonación. Se usa signos de interrogación y exclamación. 3-1 Los signos de interrogación. Los signos de interrogación son dos, el de apertura y de cierre. Los signos de puntuación no solo se utilizan en oraciones.
También pueden aparecer en preguntas constituidas solo por pronombres o adverbios interrogativos. Ejemplos: qué, quién, dónde, cuándo. En sintagma nominales. Ejemplos: qué libro, cuánto tiempo. Se emplea el signo de interrogación de cierre entre paréntesis cuando se quiere indicar incredulidad, sorpresa, ironía o duda. María dice que tiene 40 años. Dijo que no había enterado. El signo de interrogación de cierre es incompatible con el punto. Vale como, por lo que, cuando es el caso, lo que sigue se escribe con mayúscula. Ejemplo: ¿cuándo has venido? No te esperaba tan pronto. El signo de interrogación es compatible con la coma, el punto y coma, los dos puntos y los puntos suspensivos. Cuando aparecen estos signos, la palabra siguiente se escribe con minúscula. Ejemplos: ¿cómo los han hecho? Porque no me he enterado. Si la pregunta la antecede una parte del texto que pertenece a la misma oración, la palabra que sigue al primer signo de interrogación se escribe con minúscula. Ejemplos: pero, ¿qué has hecho? Si vas al campo, ¿por qué te pones tan elegante? 3.2 Signos de admiración. Estos signos son dos, el de apertura, y el de cierre. El signo de admiración denota admiración, exaltación, emoción, asombro, enfado, cólera, sorpresa, amor, desprecio, temor, ira, alegría, etc. Los signos de admiración se utilizan en los siguientes casos, con las interjecciones y frases interjectivas. Ejemplos: oh, ah, ¡qué barbaridad! ¿Qué ha de ser? ¿Qué va? Los sintagmas nominales y oraciones exclamativas. Ejemplos: ¿qué cosas? ¿Cuánta alegría? ¿Cuánto calor? ¿Qué corruptos? ¿Qué frío? El signo de admiración de cierre entre paréntesis indica asombro. Ejemplo: creo que he acertado, ya era hora. El signo de admiración es incompatible con el punto. Vale como punto, por lo que, cuando es este el caso, lo que sigue se escribe con mayúscula. Ejemplo: vaya el I.O. No esperaba tanto alboroto. Sin embargo, el signo de admiración es compatible con la coma, con el punto y coma, con los dos puntos y con los puntos suspensivos. Cuando aparecen estos signos, la palabra siguiente se escribe con mayúscula. Ejemplo: auxilio, echadme una mano. ¡Qué suerte tengo! Acabo de ganar $10,000. La palabra que sigue al signo de admiración de apertura se escribe con la letra minúscula si es parte del texto que pertenece a la misma oración. Ejemplos: Jorge, qué suerte tienes. Si salgo así, qué humillación. Para indicar sorpresa, queja y exclamación. Se colocan al principio y al final de las oraciones interrogativas y exclamativas. ¿Quién llegó? ¡Qué lástima! Ejercicios: escriba los signos de interrogación y admiración que falten en los siguientes ejemplos. 1. Maravilloso, qué bueno. 2. ¿Quién será el próximo presidente? 3. Oh, qué lástima. 4. Dios mío. 5. ¿Quién es? ¿A dónde va? ¿Cómo se llama? Ejercicios: coloque los signos de puntuación que sean necesarios en las siguientes oraciones. 1. El resultado fue positivo, por consiguiente te felicito. 2. Lima, ciudad de los reyes, está hermosa. 3. Bolívar triunfó en Boyacá, Sucre, en Ayacucho. 4. ¿Qué dices? ¿Cómo vive? 5. Cristo predicó, amaos los unos a los otros. 6. Mi hermano estudia, mi primo juega y Luis escribe. 7. Te aseguro, Adolfo, que no fue culpa nuestra. 8. En la excursión se consumió mucho trigo, arroz, maíz y patatas. 9. Juan Manuel era simpático, Fernando antipático. 10. Cuando paró de llover se levantó un viento fresco. Ejercicios: coloque los signos de puntuación al siguiente párrafo. Estimado tío Fernando, al fin puedo escribirle hoy. Espero que esté gozando de una excelente salud al igual que el resto de la familia. Mi hermano y yo sin novedad. Los primos Luis y Elena pronto volverán de sus vacaciones en Mar de Plata y vendrá con ellos Ángel, el que tiene una moto. Me gustaría también comprarme una de las motos aquí son bastante populares y son más prácticas que los coches. 4. El apóstrofe se usa para indicar la omisión de una vocal. Ejemplos: para Q, para qué, P. El comité ejecutivo, por el comité ejecutivo. Ejercicios: lee con atención el siguiente artículo publicado en el periódico El Diario, 19 de septiembre de 2007, y 3. La Paz, Bolivia. En el texto, se ha omitido gran parte de los signos de puntuación. Coloque los signos de puntuación que usted vea que si faltan, hágalo con lápiz de color rojo. Seguridad Ciudadana, Marta Choque Ibarra. El presente escrito es una propuesta para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de esta linda ciudad llamada La Paz. Es necesario que haya acción de los vecinos y de este modo dejar a nuestros hijos una ciudad con mayor tranquilidad y con respeto profundo a la propiedad privada. Es preciso que nuestros barrios sean lugares de vida familiar, cultural y deportiva. En este texto se analiza 3 temas: la situación actual, la posible derivación de extremo y la propuesta de mejora. 1. La situación actual: vemos los hechos muy graves de asalto despiadado a la propiedad privada, ya en dinero, en objetos valiosos que están en los domicilios, incluso en robos de vehículos. Lo grave es que los delincuentes son osados, fríos y no tienen miedo de matar. Ya hay varios hechos en el país que demuestran lo dicho. También es deber considerar la intensa presencia de gente de otros
Países en los cuales la violencia física y armada es más familiar que en nuestro país. Ejemplo Colombia, dice Eduardo Galeano en su libro Patas arriba. En el mundo entero, el crimen aumenta más de lo que los numeritos cantan, desde 1970. Las denuncias de delitos han crecido 3 veces más que la población mundial. 1999, 87. Las cosas están claras, la violencia en la calle está en aumento, las pandillas tienen poder y la sociedad en general está más en problemas. En el mundo del AMPA, mundo delincuencial, matar a un abogado tiene precio. Dice Galeano, $300 cuesta matar a un abogado. P91. Esta es la situación actual. 2. El problema se va al extremo. La gente puede pensar que al crimen se responde con crimen, así se soluciona la violencia, pero no es este el camino de verdadera solución sostenible y de fondo. El delincuente maneja su arma con mayor eficacia y entrenamiento que cualquier vecino, entonces se producirá una sociedad de gente armada y los muertos serán más del lado de los honestos. Además, es posible que los delincuentes vengan con mejores armas y en cantidad. Finalmente llegaríamos a vivir en un mundo violento y salvaje de guerra en las calles. Helder Cámara hablaba de la espiral de la violencia. Vemos linchamientos que se practican en barrios pobres y aquí la cuestión es similar. La muerte de un delincuente trae mayor odio de todos contra todos y la violencia y la desconfianza aumenta. 3. Una propuesta. Aquí solo se forja una propuesta para un pequeño terreno de la amplia problemática. La propuesta tiene 5 etapas. 1. La toma de conciencia del problema es el primer paso correcto. 2. La organización de los vecinos en algún sentido efectivo y continuado. Puede ser, el uso de alarmas en caso de peligro, el uso de una cárcel en el barrio para escarmiento del delincuente, el uso de una red de teléfonos en la calle, preguntar por las personas sospechosas, etc. 3. La reunión de los vecinos para evaluar cómo anda el plan. 4. La rectificación de lo practicado en sentido de mejorar el trabajo. Y 5. La continuación de la acción segunda mejorada en relación a la primera. Con este trabajo se logra unión de los vecinos, se previene el acto delictivo, se mejora el trabajo de control y se aleja a los asaltantes. En concreto, se ha mostrado una posible solución a los delitos que se dan en las calles de los barrios de nuestra ciudad. Son posibles otras soluciones que siempre deberán pasar por el examen de su correspondiente práctica. La práctica es la maestra de la teoría y es la que da rectificaciones válidas y efectivas.